Ya tenemos los gameplays de Columbina y el vídeo que no sé si tenéis más ganas vosotros de verlo o yo de hacerlo. Vamos a ver el kit completo de Columbina con los gameplays del livestream para que todo el mundo sepa en la perfección qué es lo que hace y lo hace perfectamente. Columbina fuera del campo, Columbina dentro del campo, los artefactos de Columbina, las armas que realmente se van a resumir a 2 armas. Y ahora os explico por qué, que el problema es la generación de energía y la recarga que pudiera llegar a tener, aunque no tenga un coste de 80. Y damas, caballeros, preparaos porque Columbina puede romper récords de venta en Genshin. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el cariño y el apoyo, dejar vuestros puntitos del hype. Recordar que hay 2 bendiciones lunares gratis solo por apoyar al canal de forma free to play, que todo el proceso y la información está en la página web. Gracias por el apoyo a la página web, vaya locura. Que hay un sorteo activo de columbinas, así que ir a ver el vídeo que está por aquí, donde explico todas las formas que tenéis para conseguir más posibilidades de ganar una columbina gratis en vuestra cuenta. Gracias por todo lo que hacéis y por permitirme hacer a mí todas estas cosas. Gracias también por todo lo que pasa y los logros que el canal consigue día a día y por lo que está pasando con la página web, que si lo explico un día os explota la cabeza. Y en breve saldrá el idioma chino y el idioma ruso, para que sepan, para que la página web vaya a todas las comunidades y jugadores de Genshin y rumbo a ser la página web número 1 de Genshin Impact. Que aprovechen si están comiendo y vamos con el kit completo de Columbina, señores. Pues muy bien, Columbina, ataques normales. Empezamos con un problema. Muchas veces los creadores decimos, bueno, los arcontes o los personajes o lo que sea, pues no hace falta subir el ataque normal porque, pues en el caso de Columbina, la mayoría que queráis jugar a Columbina full de soporte, no vais a tener que subir los ataques normales. Pero Columbina es un buen personaje en campo que va a golpear con Bloom Lunar, como siempre expliqué, un poquito más débil que Nefer, pero va a poder hacer que el equipo explote los Hyper Blooms. Que Cookie explote los Hyper Blooms, mejor dicho. O incluso Inefa, si queréis construir también a Inefa Hyper Bloom. Y eso va a hacer que tengáis que subir en ese caso los ataques normales. Columbina sí es poderosa en campo, y para la gente free to play que vaya a sacar Columbina C0, que empezó a jugar en Notcra y tenga Lauma C0 y sacó a Cookie en ese mismo banner de Lauma y le meta una Aino o cualquier cosa para reinar el equipo, va a tener el mejor Hyper Bloom bastante free to play de la historia del juego. Así que ataques normales de Columbina, señor de la pantalla, nunca jamás usaré a Columbina en ningún equipo en el campo. La voy a usar de soporte de Flinch, de Nefer, e igual saco a Zibai. Entonces no se suben los normales. Señor de la pantalla, Columbina la quiero jugar en el campo. No saqué a Nefer, pero me interesa el Hyper Hyper Bloom. Pues habrá que subir ataques normales y perder más recursos. Aquí hago 2 disclaimers. 1, yo voy a subir a Columbina también ataques normales porque voy a probarla de todas las formas posibles para que tengáis las guías de todo lo que se pudiera tener, con lo cual voy a gastar esos recursos y entonces tendréis guías en el canal y siempre podéis esperaros unos días y no malgastar recursos. Disclaimer número 2, el material del boss para subir a Columbina es el material de Dottore, y Dottore sale en la versión de Columbina, con lo cual no vais a poder subir en exceso los talentos. Vais a poder subir las 666 como mucho y luego elegir si subís pues 688, o a lo mejor tenéis suerte y salen 4 materiales o 3, que existe una posibilidad de que salgan. Es verdad que en el libro cada vez que sale un boss te dan 3 materiales, uno de cada uno de los tipos, para que ya tengas uno de cada uno, con lo cual no vais a poder subir mucho más. 666 y elegir un par de talentos para subir un par de puntos. Así que al principio no vais a maxear a Columbina, pero lo aviso. Luego, habilidad elemental. Y por cierto, pega Bloom Lunar, ¿vale? Lo que pega en campo ella no es hidro, es Bloom Lunar con los cargados. Es decir, con los básicos pega hidro, pero con los cargados pega Bloom Lunar, que es muy curioso. Cada vez que haya la lunita, que es el Verdant Dew, pero con que Lauma o ella estén en el campo, ya se activan las lunitas. Luego, habilidad elemental. La habilidad elemental tiene básicamente 2 funciones. Función número 1. Activas un halo, al igual que Nilou, alrededor tuya, que hace un pulso bastante rápido y aplica hidro de forma contundente. Y esto es muy importante porque recordemos que hay personajes que aplican hidro dependiendo de dar ataques normales, como Xinkyu y Elan, y esto sigue el rumbo normal de la evolución del juego. Comodidad y calidad de vida. Ya no dependes de hacer algo para aplicar hidro, ahora aplicas hidro y punto. Y eso es lo primero que hace. Lo segundo,
Cada reacción lunar acumulas 20 puntos cada 2 segundos. Cuando consigues 60 puntos, activas un hit lunar de la reacción predominante del equipo. Resumen, cada 6 segundos vas a hacer un hit de la reacción que haya en el equipo. Si estás jugando con Flints, Columbina va a saltar un electrocargado lunar cada 6 segundos. Si es con Nefer, pues un Bloom lunar. Y si es con Zibai, un hit de cristalizado lunar. Esto luego se puede mejorar y agilizar, pero básicamente en rotación de 18 haréis 3 hits con Columbina C0, uno a los 6 segundos, uno a los 12, uno a los 18 y vuelve a repetirse el ciclo. Esto con constelaciones mejora, con la C1 ya haces 4 hits y con la C2 haces entre 5 y 6 hits por rotación, que ya es una burrada y como dije en muchos vídeos me habéis escuchado decir que son pocos hits muy grandes, de mucho daño, mucho escalado realmente. Su habilidad elemental tiene 17 segundos de cooldown, con lo cual la rotación de Flints de 16 se alargaría un segundo, hay que aprender a jugarlo muy bien. Y 25 de utilización, es decir, full uptime como todos los arcontes, extremadamente cómodo su habilidad elemental y los hits se escalan con su vida, es decir, Columbina va con vida como ya sabéis. Ahora, la ulti, como veis es fácil la habilidad elemental. La ulti, no es que haga un daño espectacular los hits de hidro, ¿vale? El daño está en la reacción lunar. La ulti, ahora meto otra frase para que se largue más y esperar. La ulti, y ahora en los comentarios habrá alguien que diga la ulti y fijamos, la ulti. Entonces, la ulti lo que hace aplica un hit gigantesco de daño hidro que sí hace bastante daño y luego deja un templo o un, no sé, como lo que hace Najida básicamente. Y esa cúpula que activa, al igual que Najida, te da bono de daño a todo el equipo, no solo al personaje dentro, sino a todo el equipo, bono de daño en reacciones lunares. Esto es una salvajada. A talento 10, que es el talento que se recomendaría coronar, da un 40% de daño en reacciones lunares. Para la gente que igual se caliente por sacar la C3, no es que escale poquito como otros personajes. Por ejemplo, Columbina pasa de 100 a unos 120 aproximadamente daño infligido al equipo. Shironen baja resistencia, si no recuerdo mal, pasa de un 36, me parece que era, hasta un 42 o algo así. Columbina pasa de un 40% a un 50%. Es una salvajada absoluta. Es bastante, es mucho daño, porque recordad que los multiplicadores directos al bono de las reacciones lunares son extremadamente altos y por eso, por ejemplo, Flints tiene un 14% de daño en su talento en reacciones lunares, Inefa tiene un 14% de daño en sus reacciones lunares. O sea, estos talentos que tienen todos los personajes de Notcry que dice todas las reacciones se transforman en lunar y te da un porcentaje escalando, por ejemplo, con el ataque, con Flints y con Inefa, hasta un máximo de un 14%. Pues esto es ese multiplicador y a C3 que lo saque te da un 50 y a C0 talento 10 te da un 40. Es una locura, o sea, no podéis entender el daño que esto puede llegar a ser en los equipos. Luego, utilización de la ulti 20, cooldown de la ulti 15, para que la puedas spamear ahí en cualquier combinación de equipo, y coste de 60. Este coste no está mal, porque mucha gente dirá, bueno, es un coste de 60, mediano en 5 estrellas, parecido al de Furina, bueno, el mismo que Furina. El problema está en que ella genera menos que Furina energía y suele estar siempre fuera del campo, no tiene un hit inicial que haga muchas partículas y las pueda absorber antes de irse, con lo cual realmente cuando está fuera del campo depende de la generación de partículas del resto del equipo. Los equipos de Notcry tienen generación de energía alta. La respuesta es no. El de Zibai, el de Nefer, peor todavía. La que más genera es Najida y a veces no vas a poder jugarlo con Najida porque no llevas healer. Y en el equipo de Flints igual Sakarosa tira una elemental, aunque no tiras las 3 elementales de Sakarosa como suele ocurrir en otros equipos. Y Nefa sí no genera nada mal y a veces puede ir Favonius y Nefa, aunque no lo recomiendo, pero genera decente, no es que sea una hiperbatería. Y Flints tampoco es que genere una locura. Entonces Columbina en estos equipos tendrá problemas de recarga. De ahí viene lo que expliqué del arma, que solo puede llevar 2 armas casi, 2,5, y ahora explico por qué, que es básicamente porque le van a regenerar energía. Ahora, talentos. Aquí hay mucho texto, pero se puede facilitar mucho lo que hace Columbina. Primer talento, típico talento de Notcry. Por cada punto de vida, por cada 1000 puntos de vida gana un 0.2 en reacciones lunares, hasta un máximo del 7%, con lo cual 35.000 de vida es el cálculo. La realidad es que con suerte vais a llegar fácil a más de 40, o sea que no os preocupéis. Y luego pues el talento de que cualquier reacción que haya de electrocargado, bloom o cristalizado hidro se convierte en la reacción lunar. Y el presagio del equipo aumenta
50 en 1 para la pasiva de Notcry. No tiene más. Luego, siguiente. Al activar una interferencia gravitacional, que es el hit cada 6 segundos a C0, que es un hit lunar de ella fuera del campo, Columbina obtiene un efecto que le da 5 de probabilidad a 10 segundos, se acumula 3 veces. Vale, aquí hay que hacer una parada. Mucha gente, yo mismo incluso lo he hecho mal, y hemos dicho, pues 15 de probabilidad Columbina. La realidad es que no es así, porque a C0 el primer hit lo haces recién 6 segundos después. Y el segundo hit lo haces 12 segundos después. Recién a los 12 segundos tienes 10 de probabilidad. Entonces, a C0 de media durante la rotación habría que contar realmente con esta pasiva unos aproximadamente 5% de probabilidad en Columbina de media. Es decir, si conseguís en vuestra will al final tener rollo 80, pues contar 5 de media, 85. Pero la realidad es que esto no son 15 constantes hasta que no tienes constelaciones. ¿Por qué? Básicamente porque la C1, luego lo explico, luego en 2 minutos, pero la C1 te hace que nada más casteas la elemental ya sueltas un primer hit, un hit lunar, y eso cuenta. Entonces hace que en la rotación, en vez de hacer 3 por rotación, hagas ya 4, porque nada más arranca, tiras 1, es decir, al tirar la elemental tiras un hit lunar. Y además hace que ya arranques con 5 todas las rotaciones y a los 6 segundos ya tienes 10, con lo cual la media con la C1 se hace un 8.5, 9% de probabilidad. La media, esto se puede conseguir hasta 15 de probabilidad, pero mantenerlo todo no es fácil. Y luego la C2... Luego la explico bien, pero básicamente hace que los hits lunares fuera del campo se hagan cada 4 segundos. Lo que significa que con la C2 ya recién ya tienes 5, nada más tiras la elemental, a los 4 segundos tienes 10, a los 8 segundos tienes 15 y como estos stacks duran 10 segundos, ya vas a mantener 15 toda la rotación con la C2. Entonces, apenas se podría contar 15 segundos y no antes de los 8 segundos, o sea, 15 de probabilidad, perdón, y no antes de los 8 segundos, recién con la C2. Lo explico en fácil, en Razor. A C0 una media de 5 de probabilidad. A C1 una media de 8.5 de probabilidad con este talento. Y a C2 recién puedes mantener 15 de probabilidad de forma estable, pero los primeros 8 segundos un poco menos. Luego se mantiene siempre 15, 15, 15, 15, 15 en una conflagración estigia donde tienes que hacer varias rotaciones seguidas. Entonces, es un talento trampa, no es 15 de base. Los que tengáis C0 contar solo con 5 de media. Siguiente talento de ascensión. Es un poco pay to win, sí. Ya la has pensado, yo sé, ay, que pay to win, sí, es un poco pay to win. Según talento de ascensión, cuando un personaje está en el dominio lunar, es decir, dentro de la ulti de Columbina, recibe distintos buffos. Si hay electrocargado lunar, la nube, esto lo han cambiado, ¿vale? Para los que estén súper atentos a los leaks, la nube tiene un 33% más de probabilidad de golpear un hit doble cada vez que golpea. Antes era que golpeaba 0.5 segundos más rápido. Antes estaba mucho más rota. Lo han nerfeado, obviamente, y he dicho muchas veces que el kit de Columbina beneficia mucho más a Flints que a Nefer, pero porque Nefer tiene un daño bruto y una forma de que el daño se concentre solo en la propia Nefer muy grande, y Flints tiene un daño bruto y una responsabilidad de daño del equipo alta, pero también hay daño fuera del campo de Inefa, de hits de electrocargado lunar, de los hits que va a hacer Columbina. Y digamos que se distribuye de otra manera y Flints, digamos que aprovecha los multiplicadores de otra manera. Entonces esto hace básicamente que se acerquen, pero Nefer seguirá siendo más fuerte que Flints por muy poco. Pero bueno, 33% de probabilidad de que cada nube de tormenta de electrocargado lunar haga un hit doble. Antes era mucho más fuerte. Si hay reacciones de Bloom lunar, otorga una gota que es como una especie de Verdant Dew, pero especial. Es decir, esta luna que está aquí, que cuando hay un equipo con Lauma, Nefer o estos personajes de Bloom lunar aparece y se llena cuando están habiendo Blooms, pues hay como una luna doble, que imagino que aquí ya en el leak, en lo que es el live stream ya lo han puesto para que lo veáis, así que aquí está. ¿Eso qué significa? Es calidad de vida más, no es daño. Es daño indirecto, no daño directo. Es más calidad de vida para el equipo de Nefer. Permite hacer básicamente los 6 cargados mucho más rápido, la verdad, sin tener que tirar la ulti entre medias, sin tener que esperar algún segundo por ahí entre medias que a veces pasa, sino como que ejecutar los 6 cargados si haces bien el cancel con el dash de forma prácticamente automática uno detrás de otro. Como digo, sin tener que tirar la ulti de Nefer. Es calidad de vida que se traduce en daño indirecto. Y luego, si hay un cristalizado lunar, cada uno de los pilares tiene un 33% de posibilidades de realizar un ataque adicional. No es igual que la nube, porque la nube que hace electrocargado lunar solo es una, y los pilares que hacen cristalizado lunar son 3, en teoría, en el campo. Con lo cual es más aporte al equipo de Zibai. Ahora,
Siguiente talento de ascensión, dice, cuando uno de tus personajes cae derrotado y estás en Notcry, Columbina lo revive directamente y restaura cantidad de vida según el nivel de amistad de Columbina. Imagino que si tienes amistad 10, pues igual más de la mitad de la vida. Esto es interesante, no creo, imagino que es para la gente nueva, no creo que se use mucho. La gente nueva que igual en Notcry le haga ¡pah! Y le derroten personajes cada 2×3, pues igual le sirve, pero para la mayoría de jugadores no. Y ahora, Columbina C0, voy a hablar del set de las armas y ahora hablo de las constelaciones. Los artefactos van a ser 2. Si Columbina está fuera del campo, es este set que está en pantalla, que es el nuevo set que va a venir en la 6.3. Resumen, mucho daño en las reacciones lunares fuera del campo. Es cierto que a C0 solo hace 3 hits lunares fuera del campo como sub DPS, pero también es cierto que son muy fuertes estos hits. Habría en algún caso que decir, bueno, igual Columbina para beneficiar el daño del equipo, en vez de llevarle con este set, como solo hace 3 hits fuera del campo y encima llevo reloj de recarga porque tiene muy poca energía y existe la posibilidad, ¿le podría poner otro set? Pues a ver, teniendo en cuenta que con Flins y Nefa es quien lleva el set de Serenata, en el equipo de Nefer, Lauma lleva el set de Serenata, y en el equipo de Zibai, Iluga lleva el set de Serenata, no puede llevar Serenata. Y el set que queda libre es el set de Instructor. ¿Podría llevar Instructor Columbina? Opino que te vas a quedar sin suficiente vida para aprovechar los buffos y vas a perder demasiado. Es decir, creo que aunque a C0 pueda llegar a parecer que igual algún set beneficiaría al equipo de alguna forma, primero, debes llevar un set de 5 estrellas para no perder los stats que ya necesita, mínimo la vida. Como lleves Instructor, la cantidad de vida suficiente para bufar la pierdes. Y 2, necesitas, aunque a C0 hagas pocos hits, necesitas invertir en el daño de Columbina porque es muy fuerte el daño que va a hacer. Vais a ver hits muy grandes. Luego a partir de ahí, ya sabéis, el set básicamente te da mucho daño en reacciones lunares fuera del campo. Una salvajada, de hecho, de daño. Y ahora, hay otro set. Sí, si vas a estar en el campo, el set real de Columbina es el set actual de carries de Notcry, el mismo de Flins, de Nefer y de Zibai. Pero obviamente, pues en ambos casos con vida en el cáliz, vida en el reloj y luego el casco ya de probabilidad o daño, principalmente daño porque ella de forma natural sube con probabilidad y luego tienes el talento ese que os he explicado antes de más probabilidad. Entonces, ¿es fácil de construir? Fuera del campo a veces debería llevar reloj de recarga dependiendo del tema de las armas que expliqué, pero no hay un set que realmente beneficie todo esto si no es este set, aunque pueda parecer raro y contraproducente porque lo han medido muy bien, la verdad. ¿Alguien habrá por ahí que veáis con Columbina Instructor? Alguien habrá por ahí con Columbina Instructor seguramente, y no sea lo más loco, matemáticamente no creo que sea lo mejor, pero existe la posibilidad. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75-80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. ¡Ya está! Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. ¡Feliz Navidad, señores! Un besito en esas patas. Y ahora, las armas. ¿Por qué? Que dirá mucha gente, Phil, la de Nubilet, la de Mualani que da vida, 1000 armas, he perdido el 50-50 y las tengo ahí abandonadas. Dime si esta me sirve, que os pasa siempre de tirar al banner que no toca y saliros el arma que no queríais. Pues la realidad es que Columbina tiene un problema con la recarga, esa es la premisa. Necesita tener energía y necesita que el arma le ayude con la energía. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de armas no hacen esto. Las armas que más facilitan esto son el prototipo Ámbar, que le devuelve 18 de energía y le da bastante vida, 41 si no recuerdo mal, y energía, y cura al equipo, que esto tampoco es lo más importante, pero bueno, es una ayuda. Y su propio arma, que le devuelve 12 de energía. El arma de Nubilet, por eso he dicho media, le puede coincidir muy bien a Columbina porque le da vida en la pasiva, le da 88 daño crítico y también le regenera energía si la vida baja y sube. Claro, ella está fuera del campo y si sueles llevar algún healer. En el caso de Flins, no. Pero en el caso del equipo de Nefer, igual llevas el Lauma C1 o igual llevas otros personajes. Entonces, va a activar el arma de Nubilet, su vida va a bajar al menos 3 veces
Por rotación, a veces sí, a veces no, con lo cual no siempre activarás la regeneración de energía del arma de Neuvillette, con lo cual por eso dije 2,5. Y luego a partir de aquí, entre su arma que le da 12 de energía, el ámbar que le da 18 de energía y el arma de Neuvillette, que a veces no vas a activar la regeneración de energía, mucha gente dirá el Favonius. No, porque el Favonius le da recarga, que no le viene mal, le da las partículas extra, que es un poquito menos que lo que le daría el ámbar, pero no le da vida, con lo cual el Favonius siempre va a ser peor que el ámbar en la mayoría de casos, a menos que quieras que esas partículas beneficien, por ejemplo, a Flins para que tire la ulti grande. Entonces, el Favonius podría ser otro arma ahí a medias, como el de Neuvillette, situacional, pero realmente el free to play va a llevar ámbar y el que lleve su arma va a llevar su arma, en resumen. Estas son las armas, no hay que darle más vueltas. Phil, este arma que o le da energía al arma o necesitas más de 200 largos de recarga con Columbina, con lo que llevarás un reloj de recarga o muchas otras cosas bastante malas, de hecho, y no vas a poder jugarla cómodamente. Ese es el resumen. Constelaciones, para los que quieren ya, Fizzly, dime lo rico, yo quiero constelaciones de Columbina. He ahorrado durante años. Pues bien, la C1, al activar la habilidad elemental, automáticamente haces un hit de los hits lunares fuera del campo. Pasas de 3 por rotación a 4 por rotación, que esto es más daño al final, no está nada mal, y activas un stack de la probabilidad, como expliqué antes. Luego, vas a dar buffos a los personajes según la reacción predominante. Si hay electrocargado lunar, el personaje en uso recupera 6 puntos de energía cada golpe de Columbina, es decir, ya con la C1 haces 4 golpes fuera del campo, lunares, con lo cual si por 4, 24, Flins regenera 24% de energía, o sea, 24%, perdón, 24 puntos de energía. Es bastante. De hecho, como os expliqué en muchas ocasiones, Flins con 140-45 de recarga de energía y su arma y la C1 que le regenera energía, puede llegar a tener la ulti grande casi cada rotación. Es una salvajada. Esto empieza muy fuerte y más con la C2 que hace que la C1 se mejore más. Ahora lo explico. Luego, si la reacción predominante es el Bloom lunar, aumenta la resistencia y la interrupción de Nefer. O de ella misma haciendo cargadas. ¡Qué diferencia, eh! Y luego, si hay un cristalizado lunar, Columbina invoca un escudo equivalente al 12% de la misma máxima de Columbina y tiene 250 eficiencia de absorción hidro. Es un escudo hidro. No es mucho, porque si tienes 40.000 de vida, el 12% son 4.000 y un poco más. No es demasiado 4.000 de absorción de escudo, menos si estás jugando contra la tulpa y le metes un 250 de absorción, igual te tanqueas golpes de pues el triple aproximadamente, un poco más. Pero no es el mejor escudo, pero como este escudo vas a ir stackeando escudos con los cristalizados y se activa un escudo cada 6 segundos a C1, entonces sí es un escudo decente porque se va reactivando, tenerlo en cuenta. Y luego, al final del todo, dice: el daño de la reacción lunar de todos los personajes cercanos del equipo aumenta un 1.5. Sabéis que antes era un 3% y esto han hecho un buff nerf. Han nerfeado la C1, pero quien consiga la C2 consigue más daño total. Porque antes eran 3 y 3, 6, y ahora es C1, 1.5, C2, 7%, con lo cual es un 8.5%. Es decir, quien tenga C2 gana más daño y quien tenga C1 es menos. Es literalmente 1.5 más con C2 y 1.5 menos en total con la C1. C2, Phil. Aquí me han dicho que está rotísima. La C2 dice: la velocidad de acumulación de fuerza gravitatoria aumenta un 34%. Vale, en cristiano. Los puntos estos que eran 20 durante 2 segundos, que hacía que en 6 segundos acumules 60 y sueltes un hit lunar con Columbina, ahora se absorben un 34% más rápido. Se absorben, se generan, se crean, lo que sea. ¿Qué significa? Resumen, que en vez de cada 6 segundos es un hit cada 4. Ya está. Fuera del campo vas a hacer un hit cada 4 segundos ahora, más el hit inicial. Con lo cual, como todas las rotaciones de Zibai, Nefer y Flins se acercan a 18, pues será un hit según actives la elemental. Un hit a los 4 segundos, 1 a los 8, 1 a los 12, 1 a los 16, ya llevas 5, y luego vas a volver a tirar la elemental de Columbina a los 2 segundos, que son 18 en total, para volver a reactivar, con lo cual pasas de 3 a C0, 4 a C1, 5 hits a C2. Claro, estos hits hacen que reactives un escudo más rápidamente con la C1 en vez de cada 6, cada 4 segundos, que regeneres energía de Flins en vez de cada 6, cada 4 segundos, que lo que serían 5 por 6, 30 de energía a Flins.
Y luego lo de Nefer ya sabéis que da exactamente igual, porque resistencia a la interrupción es lo de menos. Esto es bueno y hace que Columbina haga 5 hits fuera del campo, lo que, como dije antes, también activas los 15% de probabilidad a los 8 segundos de haber entrado. Ahora, y lo mantengas toda la rotación ya. Ahora, siguiente parte, no es solo esto, obviamente. Asciende un 7% el daño en reacciones lunares, lo que decía, 7 en la C2 más 1.5 en la C1, 8.5. Antes era 3 en la C1, 3 en la C2, 6%. Es más, es bastante más. Luego dice, cuando se activa una interferencia lunar, es decir, con la reacción predominante del equipo y debido a la C1 nada más activas la elemental, ya se activa una, Columbina obtiene un efecto de esplendor argénteo, mucho texto, el cual aumenta 40% la vida de Columbina, es decir, además aumenta un 40% la vida de Columbina teniendo en cuenta que igual tienes 90 de probabilidad, 300 de daño crítico con Columbina. Y además, mientras este efecto esté activo, bufas a los personajes de la reacción predominante. Si hay electrocargado lunar, el personaje en campo gana vida equivalente al 1% de la vida máxima de Columbina. Si tienes 40.000 de vida, que será lo seguramente normal y muchos tendréis bastante más, 400 de ataque a flints, bastante más que un nobleza en general. Si tenéis una Nefer en campo, 0.35 de la vida máxima de Columbina. Si tenéis 40.000, si no recuerdo mal, creo que eran como 140 de maestría, una cosa así. No es tanto. Y es que es verdad que Nefer se rompe mucho si le metes maestría, porque Nefer solo quiere maestría de proporción crítica. Y mi Nefer llega a 95 de probabilidad, 400 de daño crítico. Entonces, si le meto más maestría, entiendo que el multiplicador se va al cielo y puedo meter medio millón a C1, C2. Por golpe del cargado, que son 3 golpes, 6 cargados. O sea, imaginar. Entonces, aquí lo han delimitado un poco más. En resumen, 40.000 de vida en Columbina, 140 de maestría en Nefer. Y luego la del cristalizado lunar, es decir, la de Zibai, que es la última. La de Zibai le da defensa equivalente al 1% de la vida máxima de Columbina, es decir, 40.000 de vida, 400 de defensa. Pero dice al personaje en campo, que es Zibai. Esta C2 está rotísima, es una locura. Imaginar a Flynn si ya está roto, o a Nefer si ya están rotas, con este bufo del multiplicador base, dado que los personajes de Notcry pueden llegar a 300 de daño crítico y 90 de probabilidad más fácilmente que cualquier otro personaje antiguo. Está rota. La C3 es la última 3 para llegar al 50% de bono de daño en reacciones lunares, a diferencia del 40%. La C4, cuando se activa interferencia gravitacional, es decir, los golpes fuera del campo, Columbina recupera 4 puntos de energía elemental, teniendo en cuenta que a C2 y la C4 ya tendrías la C2 sí o sí, es imposible no tenerla. Serían 4 por 5 golpes, 20, con lo cual pasas a coste de 40, más la ulti que te regenera, más el arma que te regenera 12, sería coste de 28. Con la C4 se regenera prácticamente todo el problema de la energía. No creo que la saque C4 seguramente a Columbina. Además, el daño de la reacción lunar de la interferencia gravitacional aumenta según la reacción lunar que más fuerza gravitatoria haya otorgado a Columbina. Si dicha reacción ha sido electrocargado lunar, florecimiento lunar o cristalizado lunar, el daño aumentará respectivamente una cantidad equivalente al 12.5, 2.5 con Bloom lunar, es decir, lo bufa -1, y 12.5 el cristalizado lunar de la vida máxima de Columbina. ¿Por qué dicen esto y es tan raro el texto? Porque puede haber equipos con doble reacción, es decir, si tú juegas Columbina, Lauma y Nefa y otro personaje más, ocurre que el equipo es un equipo de Hyperbloom, donde Columbina en campo hace Bloom lunar, pero fuera del campo hay electrocargados lunares también habilitados por Inefa. Y de hecho entiendo que un equipo de Columbina en campo con Cookie, Lauma y alguna cosa más, también haya una combinación de electrocargados lunares junto con Bloom lunar, ella haciendo cargados en campo. Entonces, esta C4 te está diciendo que te va a bufar todo, pero en vez de decir te bufo todo, te digo te bufo todo menos el Bloom lunar, que va a hacer mucho daño. La C5 es la elemental más 3, es decir, más daño con los 5 hits fuera del campo. Y la C6, como ya es DPS y no puedes hacer una C6 para que se vuelva DPS, lo que hace es romperla más todavía. Dice, cuando cualquier personaje que se encuentra en el dominio lunar causa una reacción lunar, el daño crítico del tipo elemental correspondiente de todos los personajes del equipo aumenta un 80%. A lo mejor me planteo sacar a Columbina C6 como primer personaje C6 de mi cuenta. La unificación de daño crítico de un mismo elemento no puede acumularse, es decir, 80 para uno, 80 para otro y 80 para otro, como os he explicado antes con los equipos de doble reacción lunar que pueden surgir de Lauma y Nefa Columbina de Hyperblooms con core doble de Bloom lunar más electrocargado lunar. Y luego, el daño a la reacción lunar, todos los miembros del equipo aumenta otro 7%. Ese multiplicador base que os he dicho que está roto y que es desproporcionado, pues otro 7% más. ¿Qué? ¿Saco Columbina C6 los que habéis llegado hasta el final? Poner en los comentarios los que habéis llegado hasta el final Columbina C6 para el algoritmo y a ver cuántos votos tiene. Si el vídeo llega
os voy a poner una locura, pero si llega, igual saco C6 Columbina. Si este vídeo llega a 10.000 likes... Es que es muy fácil, porque los vídeos suelen tener más de 10.000 visitas de media, todo. Lo que pasa es que no todo el mundo ve todo el vídeo. Si este vídeo llega a 10.000 likes y se vuelve súper viral y entra en tendencias, no es difícil que entre en tendencias, solo hay que llegar a 50.000 las primeras 24 horas. Me propongo sacar a Columbina C6, señores. Ya está, este es el kit. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini viñis. Y chaito.